El otro día estaba leyendo algunos mangas en inglés como lo son One Piece e Irumakun, dos de mis obras favoritas en la actualidad, y por un momento me cuestioné cómo es que llegué a dominar tanto el idioma al punto en que estoy el día de hoy, además de ir en el nivel 80 de Duolingo. Duolingo, ya hice la mención, por favor devuélveme a mi gato. El punto es que yo consumo contenido en inglés como si fuera algo natural, y aunque esto pueda sonar estúpido, se lo debo a los videojuegos. Quizás muchos compartieran esa experiencia conmigo, sobre todo si son de Latinoamérica, pero cuando prendías tu consola pirata y ponías el DVD que te compró tu papá por 2,000 pesos en el mercado para jugar, ahora estabas comprometido con terminar ese juego, ya que de otra forma no ibas a tener uno nuevo, aun si el juego no estaba en el idioma que entendías. Estábamos cerca del año 2006, ¿vale? Esa época en donde veíamos Ben 10, comíamos cajita feliz en el McDonald's y yo no tenía que dibujar porno de Yordles para poder comer. A mí me hacía ilusión recibir un juego nuevo y simplemente me ponía a jugar. Ya fuera que pudiera o no entender el idioma, eso a mí no me importaba, solo sabía que tenía que terminar este juego. Por eso se me ocurrió este video, donde explico cómo los niños del 2000, o al menos los que estaban en mi círculo otaku en el colegio, nos veíamos obligados a aprender inglés si queríamos jugar. Ya irán entendiendo a lo que me refiero. Muchos juegos llegaban al tianguis donde me llevaban sin traducción al español. Eran muy pocos casos específicos como God of War, por ejemplo. Me alegro que al menos pudiera entender el lore de este juego. Mi mente de niño de 8 años estaba muy metida en ello. Pero si vamos a hablar de esto, creo que ya todos saben que el juego es el mejor ejemplo de esto, pero para quienes no, vamos a explicarlo. Oh shit, here we go again. Todos los niños del 2000 que tenían una Play 2 o en caso de no tenerla, iban a casa de su primo para poder ir por ahí matando personas y robando autos. Además también podías jugar el GTA San Andreas. No recuerdo la cantidad de horas que jugamos este juego, y si bien muchas veces era lo que dije, ir por el mapa matando gente o metiéndote a trucoteca.com para anotar los códigos del juego en tu cuaderno del colegio, en algún punto te llamaba la atención seguir con la historia y completar las misiones. Ahí te veías obligado a asignarle un contexto a la misión, ya que obviamente tú no podías entender todas las palabras mencionadas. Pero poco a poco mientras jugabas se hacía más fácil de entender de qué estaban hablando los personajes. Ya sabías que tu protagonista se llamaba Sup Nigga y que iba por San Andreas para ser el rey de los gangsters. Bueno, quizás no lo entendí del todo realmente. Pasando a otro ejemplo bastante relacionado con el anterior, es el juego de los Simpsons Hit and Run, o como nos gusta llamarlo a los chavos, el GTA Los Simpsons. Ahora que lo pienso, eso suena como uno de estos mods culiados del San Andreas, como el GTA Sonic o el GTA Vegeta. Este juego era genial. Si digo que invertí decenas de horas en el San Andreas, en este juego invertí cientos. No me quedaba satisfecho pasando de zonas sin conseguir todos los autos ocultos, comprar todos los trajes o completar todas las misiones, incluidas las secundarias. Sí, así es, desde chiquito yo era un epic gamer que se completaba los juegos al 100%, o como le dicen el día de hoy a eso, un espantaviejas. La verdad nunca supe la historia del juego como tal, era algo súper fumado porque de repente había aliens cuando tus misiones anteriores eran weas como literalmente ir a comprar al mercado o atrapar unos monos sueltos, pero el juego era tan entretenido de jugar que sin importar qué, seguías hasta completarlo. Eso sí, tenías la determinación de completar las misiones finales de destruir el ovni, porque a mis habilidades de niño de 8 años le costaba bastante llegar al ovni sin morir. O sea, weón, 1 minuto para ir desde la planta nuclear al colegio, estaba en la otra punta del mapa. Además de que si te chocabas explotaba y tenías que volver a empezar, que hijos de puta. Quise poner estos dos juegos juntos porque dentro de todo, las misiones de estos juegos eran bastante intuitivas. No tenías que ser un experto para entender qué había que hacer si te ponía una flechita roja con colores indicándote el camino. Sin embargo, suponía un esfuerzo por tu parte el intentar comprender qué es lo que decían, incluso repitiendo las oraciones en voz alta tras una sesión de juego. Otro juego que no fue mi caso el haberlo jugado en mi infancia, pero sí marcó mucho a varias personas contemporáneas a mí, fue el Resident Evil 1. Aunque me niego a pensar que cualquier niño con menos de 15 años haya tenido la paciencia de pasarse este juego en su versión original. Los controles de tanque son completamente insufribles. Pero bueno, supongo que cosas de la época. La cosa es que aparte de eso, el juego no se tradujo al idioma al español, por lo que a mi parecer era exageradamente difícil, si no imposible, descubrir qué se supone que tenías que hacer, ya que tu contexto era que tu personaje está en una zona abierta gigante, todos tus compañeros se van y no sabes qué hacer. Además de tener puzzles que sin la información textual no veo cómo podrías figurarte qué tienes que hacer para resolverlos. Esto sumado a que el juego es genuinamente difícil, ya que los recursos son demasiado limitados, incluyendo la posibilidad de guardar. Es muy fácil morir. O sea, yo jugando esto con 22 años, a las 2 horas tenía dolor de cabeza y mi espíritu se rindió. ¡Ay! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, hijo de puta, no! ¡No, no, 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 no!
Es muy difícil huir. ¡No! ¿Saben qué, chicos? Tengo bastante jaqueca. Tenía tantos factores que pensar, como el solo dar un paso hacia adelante suponía un esfuerzo. No quiero ni imaginar cómo un niño habría vivido esa experiencia y me niego a creer que alguno se lo pasó. Al menos con mis amigos fans de la saga Resident Evil me dijeron que comenzaron ya con el segundo, lo que espero y quiero pensar que era más controlable. Pero con respecto al idioma, eso ya no ocurre en los Resident Evil 2, porque no solo venía en español, sino que incluso tenía un trabajo de doblaje de voz detrás. Esto por la facilidad de hacerlo en el formato de discos, pero con Nintendo al escoger ir por los cartuchos fue otra historia. De ahí nace la infame traducción al español de Zelda Ocarina of Time. La cosa es que Nintendo realmente se hizo su parte hasta donde tengo entendido para la traducción, y envió al equipo los textos, diálogos y todo lo que venía en el juego en formato leíble traducido en un documento. El problema es que ese documento llegó a la vez que los cartuchos. No podían simplemente sobreescribirlos, así que en vez de hacer una traducción directa con la compra del juego, te incluían una guía de texto, un librito que te decía cómo pasarte el juego si no sabías inglés. Esto quizás en contexto no suena tan mal, sería como si portearan el juego a ser una novela, pero en la práctica fue terrible. Porque primero, yo no leía cuando era mi tarea. ¿Por qué iba a ponerme a jugar un juego de leer? ¡Yo jamás haría eso! Segundo, todos los diálogos estaban separados por secciones en orden alfabético. Por ejemplo, si estabas viendo una conversación entre Zelda y Ganondorf, tienes que irte hasta la página de Zelda, donde están todos sus diálogos del juego, y buscar el diálogo en específico que está diciendo por orden alfabético. Luego, pasas al de diálogo y tienes que irte hasta la página de Ganondorf y buscar nuevamente ese diálogo en específico. ¿Ven el problema? Era literalmente como jugar con un diccionario en una mano y el mando en la otra. Esto tuvo que ser una putada si querías entender, porque más encima Ocarina of Time maneja weas como dos líneas temporales distintas. O sea, la Zelda del pasado y la del futuro tenían todos sus diálogos por separado o en la misma página. Es muy confuso. Más encima había una etiqueta en la carátula que ponía textos en español, que hijos de puta. O sea, sí, había textos en español, no estaban en el juego, pero sí había un texto en español, en efecto, caballero. Podría decirte que este juego es el que mejor encaja con el título del video, literalmente te obligaba a aprender inglés para jugar. Un caso que me dijo un amigo cuando le comenté que iba a hacer este video es el de Crazy con el Kingdom Hearts. Lo explicaré con sus propias palabras, así que utilizaré esta máscara para expresar mejor el punto, ¿vale? Jugando este juego, cuando terminas el tutorial se te hablan dos mundos posibles, siendo uno el Olimpo y uno el País de las Maravillas. Como yo era un chico rudo y masculino, no me interesaba en lo más mínimo el País de las Maravillas, así que fui al Olimpo. Pero no podías hacer nada. Era bastante frustrante, la verdad, porque en la casa de mi primito, en su archivo al 100%, él sí tenía desbloqueados todos los minijuegos, pero yo no sabía cómo hacer eso. Así que me lo pasaba rejugando todos los desafíos del Coliseo, pero en mi archivo no podía, ya que antes tenía que pasar el mundo de Alicia, que era, o al menos a mí de pequeño me lo parecía muy extraño. Es bastante laberíntico y con acertijos, que si supieras inglés para entender la historia supongo que tendrían sentido, pero sin saberlo era complicado. Más encima los acertijos eran como el gato diciendo, oh, ¿cuánto es 1 más 1? Y tenía que buscar un 2, que yo no encontraba nunca porque no sabía qué hacer. De hecho vi un gameplay en el que el tipo que lo grabó también está perdido por esa parte, lo que es bastante gracioso. Crazy también me comentó que en el Kingdom Hearts 2, al ser más directo los mundos, no tuvo tanto problema de jugarlo por el idioma como si fue el Kingdom Hearts 1, que ni siquiera fue capaz de terminar. Pasando a un salto generacional que quizás no afectó a muchos niños, pero sí a adolescentes como fue mi caso, es con el Ace Attorney. La trilogía original no tenía ese problema, ¿vale? Ya que estaban traducidos a muchos más idiomas que solo al español, inglés y japonés. Pero para la salida de Miles Watch Investigations se dejó de traducir la saga y eso perduraría hasta el día de hoy. Hasta donde tengo entendido, ya que no quise investigar mucho más del tema para no extenderme, es que la piratería llegó fuerte a la saga de Ace Attorney en los países de habla hispana, por lo que Capcom tomó la decisión de más nunca traducir los juegos al español, ya que los idiomas donde más vendía eran inglés y japonés. Eso sí, ya fue feo ver cómo salió el remake de la trilogía original y estaban en todos los idiomas menos en español. La cosa es que por este mismo juego que mencioné, el Miles Watch Investigations, tuve que darme la tarea de jugar este juego con el traductor al lado, porque es básicamente una novela visual. Para este punto yo tenía un relativamente nivel de inglés, estaba por mis 15 años, pero aún así muchos conceptos se me escapaban al lenguaje que utilizaba este juego. Me alegro de haberlo hecho porque aprendí bastante y la música de estos juegos me encanta. Ese título en específico tiene un personaje llamado Shi Long Lang que tiene un tema musical que me fascina. La
Lastimosamente la carga que me dejó en mi cabeza el resolver casos de misterio y asesinato en un juego que no estaba en mi idioma fue bastante para decidir no jugar los siguientes Miles Edgeworth 2, Ace Attorney Spirit of Justice y Dual Destinies. Me siento muy mal porque me encanta esta saga, pero bueno, a esperar que un alma noble de internet realice la traducción. Si estás viendo este video traducciones Curain, sepas que ánimo compa y que te queremos mucho yo y los otros 5 fans de Ace Attorney en Colombia. Ya para ir finalizando el video quiero hablarles de qué realmente fue lo que me inspiró a mí a aprender inglés, qué juego me tuvo horas y horas sentado tratando de aprender con toda la intención el idioma para poder entender qué es lo que me decían sus personajes y su historia. Quería traspasar la barrera del idioma para poder disfrutar de esta hermosa experiencia. ¿Qué? No me refiero a ese, cambia la imagen, la otra de la carpeta. Sí, ese. Cuando salió Undertale fue un tremendo caos total, todos estaban locos por este juego, mis amigos y yo incluidos. La cosa es que veíamos tantas cosas que nos interesaban de él y no éramos capaces de esperar. Tuvimos que jugarlo en inglés aún siendo jóvenes estudiantes sin entender bien el idioma. Lo jugamos más de 5 veces antes de poder jugarlo en español para ver las distintas rutas e intentar entender qué es lo que estábamos jugando. Incluso hacíamos nuestras propias teorías fumadas de lo que habíamos entendido, como que Char era flowy, aunque si podías entender el idioma era más que claro que no era el caso. Este juego conquistó los corazones de muchos chicos y jóvenes del 2015, ignorando todo el cringe que se volvió el fandom de Undertale. Era una época bonita para decir que pertenecías a él. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque el tema de Undertale es para otro video. Pero lo que quiero llegar aquí es que estos videojuegos te inspiraban a aprender el idioma por tu cuenta, y no como obligación. Eran el mejor profesor que podías tener, porque te obligaban a aprender inglés, pero porque tú querías que lo hicieran.